Gracias por continuar en Observatorio. Estamos conversando con Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también con Pedro Salazar, miembro de esta comunidad académica. Pedro, en algunas conversaciones que hemos tenido en este espacio, analizando la situación de la educación básica y sus problemas, algunos especialistas, Olac Fuentes Molinar nos dice, tenemos un problema con los libros de texto de la educación básica, les metemos de todo. Cada que a alguien se le ocurre un tema, lo mete a los libros de texto porque es tan importante que los niños deben aprenderlo desde el principio. Y al final no tenemos lecciones completas, ya sabemos los resultados, nuestros jóvenes y niños no están aprendiendo a leer bien y parte a matemáticas, cosas elementales, porque hay unos libros de texto muy abigarrados en temas y que acaban siendo muy superficiales. Pongo ese ejemplo porque me parece que a la Constitución le puede estar pasando lo mismo por lo que ustedes señalan. Cada que alguien tiene una preocupación de algo, que vaya a la Constitución, que vaya a la Constitución. Hay múltiples temas, hay salarios en la Constitución, establece días de duración de cosas, en fin, a nivel prácticamente reglamentario, ¿verdad? Pero también empezamos en estos cambios a ver una figura que pudo haber sido muy pertinente en algún momento, que es la de los órganos constitucionales autónomos. Empezaron con el Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, y hemos visto cómo se van reproduciendo incluso sin mayor diagnóstico. Ahora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social será órgano constitucional autónomo. Me gustaría una reflexión sobre este. Yo creo que es muy importante el tema. Así, con una breve introducción de 2 segundos, yo diría, tradicionalmente a los constitucionalistas se nos enseña que las constituciones tienen 2 grandes apartados. Uno, que a mí es el que me parece por su contenido más importante, con un valor, digamos, axiológico mayor, que es el de los derechos humanos o fundamentales de las personas que viven al amparo de una constitución. Y la otra dimensión, que está íntimamente relacionada, que nunca se puede desconectar, es la de la organización de los poderes, la dimensión orgánica de la Constitución. En realidad esta segunda debe estar diseñada en función de la primera. De reconocer derechos si no cuentan con una garantía institucional adecuada es retórica constitucional. Entonces, en realidad el diseño de los poderes constituye un apartado fundamental de todo Estado constitucional, porque del mismo va a depender, además de la eficacia de las instituciones estatales, la capacidad real del Estado para ofrecer garantías a la parte de los derechos. Bueno, con esa lógica se empezaron a crear estos órganos autónomos que iban respondiendo a la necesidad de dotar de independencia política e institucional a algunas autoridades que realizarían tareas en áreas estratégicas. Tú mencionas el tema electoral, por la historia de nuestro país era muy importante sacarlo del ámbito del Poder Ejecutivo y darle una esfera de actuación independiente, digamos, de la administración pública. El caso del Banco de México, por temas que tú conoces mejor que yo como economista, siguió la misma lógica, el INEGI y algo muy importante, las comisiones de derechos humanos, que pues de nuevo volvían a ser instancias no jurisdiccionales, pero orientadas a la garantía de los derechos frente a los abusos cometidos por los poderes públicos, lo cual me parece que justificaba su autonomía. La figura de autonomía también existe en la Constitución con otras modalidades para las universidades, para los tribunales agrarios, para los tribunales contenciosos administrativos, pero en realidad la calidad de órganos constitucionales autónomos estaba reservada para estas entidades. Después, en los últimos años, se empezó a acelerar una tendencia que llevó a la autonomía de algunas autoridades, como por ejemplo la Comisión Nacional de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Hasta ahí vamos, digamos, a inicios del año pasado. Después ya se incorporó la autonomía también del IFAI, del Instituto de Transparencia, que me parece que responde a la lógica de las anteriores, pero vuelve a ser ahora un órgano más autónomo, y así sucesivamente hasta llegar al Coneval que tú señalas. Ahora, a partir de 2018, la Fiscalía General de la República, que será la Procuraduría, ahora autónoma. Y lo que tienes hoy, a mí me gusta reunirlo en una frase:
es una constelación de autonomías sin sistema constitucional. Es decir, tienes una gran cantidad de órganos autónomos, justificados uno más que otros, con algunas naturalezas jurídicas distintas. Unos son órganos de garantía, otros son órganos regulatorios, otros son órganos rectores de un sector determinado. Es decir, todos son autónomos y constitucionales, pero su naturaleza, su función institucional es diferente. Y al mismo tiempo deberían de realizar sus acciones de manera coordinada para tener un Estado que en su parte orgánica no solo responda al principio de control del poder, un tema que Diego Valadez conoce muy bien, sino también al de la eficacia estatal. Y creo que ahí es donde este nuevo diseño del Estado que estamos apenas conociendo puede ser profundamente deficitario, porque todavía no sabemos cuál va a ser la coordinación en el funcionamiento de estos órganos que tienen a su carga tareas estratégicas para el Estado, pero sobre todo para nuestros derechos. Diego, porque por la ruta que nos explica Pedro, pues prácticamente no habría función estatal que no pudiera merecer, en esta lógica de que se haga con imparcialidad, en fin, no subordinada a una fuerza política, a un gobierno en turno, pues que no mereciera una autonomía. Sí, Pedro ha señalado cosas importantísimas y suscribo totalmente lo que ha dicho. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? El origen es muy sencillo, es muy identificable. El origen es que el sistema político mexicano se ha negado a democratizarse. Fíjense ustedes, y lo dijo muy bien Pedro, se trataba de construir con estos órganos autónomos áreas subtraídas al control vertical del gobierno. ¿Qué significa esto? Que en México tenemos un Congreso que nos representa a todos los mexicanos. Es la naturaleza de un sistema representativo, es que justamente el Congreso sea quien nos representa a todos. Frente a ese Congreso el gobierno es autónomo, no rinde cuentas. Y como el gobierno se negó a rendir cuentas, se optó por el camino equivocado de decir, bueno, para quitarle al gobierno algo, vamos a hacer ahora órganos que sean autónomos frente al gobierno. Entonces el gobierno es autónomo frente al Congreso y los nuevos órganos son autónomos frente al gobierno. Y por supuesto, por vía refleja, ante el Congreso. O sea, el Congreso cada día es menos representativo en el sentido de que no tiene capacidad de conocer lo que se hace con el poder. De ejercer su facultad de control. Claro. Por esta vía, pues vamos a seguir autonomizando del gobierno todo, porque es la única forma como los gobernados podemos tener cierta confianza. Sin embargo, nos falta otro elemento. Nadie es responsable. O sea, todos son autónomos, pero nadie responde de cómo ejerce esa autonomía. A lo más que hemos llegado es a que el Congreso, cualquiera de las dos cámaras, participe en la designación o ratificación de los integrantes de esos órganos autónomos. Pero hasta ahí llega su intervención. Y esto también porque el gobierno se ha negado sistemáticamente, todos los últimos gobiernos, a que los nombramientos de los titulares de las secretarías sean ratificados por el Congreso. Entonces, como no son ratificados los nombramientos del secretario de Comunicaciones, o del secretario de Hacienda, o del secretario de Gobernación, o de todos los secretarios, entonces ratificamos en el Congreso a los responsables de las áreas de acceso a la información o de ejercicio de funciones policiales. Vaya, estamos dándole la vuelta a la democracia. Lo que no nos hemos atrevido a crear en México es una democracia en serio, con un gobierno que sea responsable de sus actos ante el Congreso. Y por eso estamos desfigurando la organización del poder y desfondándola, porque finalmente lo que nos acaba de decir Pedro en este momento es clarísimo. Estamos desarticulando el funcionamiento de los órganos del poder y pues luego nos asustamos porque en el país hay inseguridad, porque en el país hay miseria, porque en el país hay rezago económico, porque estamos creciendo al 1%. Pues ¿cómo no va a pasar todo eso si el gobierno es cada vez menos
gobierno. Y yo añadiría un tema, se ha optado por los órganos constitucionales autónomos que han sido muy útiles, también hay que decirlo, en algunos casos no nos explicaríamos la democratización del país sin un árbitro realmente imparcial, pero ahora a esos órganos autónomos se les empieza a poner algunas trabas para su funcionamiento y cada vez se vuelve más barroca la designación de sus titulares e incluso diría más inseguro el ejercicio de la autonomía, porque lo acabamos de ver con el IFE, consejeros nombrados siguiendo un procedimiento constitucional van a ser cesados sin ninguna explicación, lo cual es una, creo, muy mala señal para los titulares de los organismos autónomos en general. Yo creo que ya hay dos anomalías que vale la pena subrayar, una que advierte Diego Valadez y otra que ahora tú señalas. La que advierte Diego tiene que ver con que ante la falta de control y de rendición de cuentas de estos órganos autónomos, existe una fuerte tentación por parte de algunos de ellos a realizar de manera deficitaria su labor, es decir, a ser prudentes en el ejercicio de su labor de control. Pienso sobre todo en aquellos que gestionan temas relacionados con derechos y cuya actuación puede molestar a los poderes. ¿No? Puede molestar a los poderes, ya sea las comisiones de derechos humanos, ya sea los institutos de transparencia, el tema de protección de datos personales, etcétera, que son temas de garantía que cuando se ejercen como deben ejercerse, es natural que generen molestias en instancias que detentan poder político, poder privado, etcétera. Entonces, la prudencia del autónomo puede ser el del mantener un estatus de su gestión que sea tímida y que sea discreta para no generar molestias y no generar reacciones políticas. Y esto me lleva a conectar con tu reflexión, porque lo que hemos visto es que cuando los órganos autónomos, algunos de ellos, realizan sus tareas como deben realizarlas y van tomando decisiones que incomodan y molestan a entidades poderosas, creo que el caso de la autoridad electoral es muy clara, que sanciona partidos, televisoras, en fin, bueno, se generan contextos en los cuales desde la política, desde el poder, a pesar de lo que dice la Constitución, se puede llegar a acuerdos y arreglos que terminan reemplazando de manera anticipada a sus titulares. Y esto nos advierte otra línea muy preocupante pensando en lo que estamos pensando el día de hoy, que es un Estado constitucional, que es cuando el poder se coloca por encima del derecho, en realidad la Constitución deja de ser el documento normativo que orienta la vida de los actores institucionales para convertirse en una especie de instrumento a disposición de los poderosos. Y creo que estas dos conexiones son peligrosas, porque órganos autónomos en funciones estratégicas que se inhiben en su actuación o lecciones y experiencias de autonomías que actúan como deben actuar, pero que son políticamente sancionadas. Creo que han hecho un diagnóstico tan completo como preocupante del tipo de modelo, si se le puede llamar así, al que estamos llegando con este tipo de reformas constitucionales. Yo quisiera que nos ayudaran también desde su conocimiento a encontrar una suerte de hilo de Ariadna para salir de este laberinto constitucional en el que nos hemos metido, y les pido que a eso dediquemos nuestra siguiente sección de la conversación. No se vaya, hacemos una pausa. Esto es Observatorio aquí en TV UNAM.